60% de los problemas de las pymes se los genera el propio Estado. Nosotros somos los socios tontos del Estado. O sea, uno se termina endeudando para seguir manteniéndose en pie. Esta crisis hace que tengamos que comprender a nuestros clientes de toda la vida y entender que no nos pueden pagar dentro de las condiciones que veníamos trabajando. Estamos hablando de que se están cerrando 25 pymes por día, estamos hablando de que han cerrado casi 10.000 pymes y que hemos perdido del sector industrial 127.000 puestos de trabajo. Bueno, que concentramos realmente la gran cantidad de mano de obra en el país, pero estamos en una etapa que estamos en un balance negativo, de las que se cierran respecto a la que se abre. Nadie habla de producción, vos no tenés producción, y si la tuvieras, tampoco tenés mercado. Tomaste un crédito para comprarte una máquina, por ejemplo, y se te cayó la actividad, esa máquina no la podés pagar. El país va a crecer si muchas de esas pymes, muchas, se transforman en grandes empresas. Si no, no hay crecimiento. Hace mucho tiempo que nosotros estamos poniéndole el foco a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias. Hemos tenido aquí diferentes empresarios, dueños de pymes, algunas familiares con más de 100 años, como tuvimos hace 2 semanas a María, una empresa que fabrica suelas, fundamentalmente suelas de calzado, metalúrgicas, absolutamente de todo. La pyme hoy en la Argentina ocupa aproximadamente el 70% de la mano de obra, es decir, 7 de cada 10 empleos los produce las pymes. El candidato, el gobierno, la oposición, que logre entender que vos tenés que desarrollar las pymes y proponga medidas prácticas, claras para desarrollar las pymes, o las proponga o las ponga en práctica si estás en el gobierno, en la próxima elección seguramente te gana la elección. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias, Muy bien, muchas gracias. Vos sos especializado en pymes, estás especializado en pymes. Exactamente. Yo te voy a ver y vos que me decís, yo tengo una pyme. Entonces, siempre me lo recomendaron, voy, te toco el timbre, te llamo por teléfono, tengo una cita. ¿Qué me decís? Porque, y yo veo, después vamos a ir repasando las cifras, ¿no? De lo que es las pymes. Mira, 70% perdió dinero este año, hubo mucho cambio, obviamente, a inversión financiera, porque con las tasas de interés que tenés es imposible producir. Pero yo llego y te digo, che, ¿qué hago? Y la verdad que hay dos cosas. Primero, los problemas propios de la empresa pyme, que hay que trabajar muchísimo de lo que sería el ADN de la pyme, que tiene mucho por profesionalizarse y demás. Pero la realidad es que las preguntas que hoy te hace el pyme es, decime qué decisiones tomo en este contexto tan... Es como manejar con lluvia, niebla y se te acaba de romper el limpiaparabrisas, que es un poco lo que reflejamos en el estudio ese. La verdad que el pyme hoy está en una situación que es muy compleja, porque repasemos un poco lo que le pasó en estos últimos años. Sí. El pyme tiene muy poco capital. Primero, definime el pyme. Muy bien. Te voy a dar números. Sí. A mí me gusta hablar, cuando hablamos de pyme, para mí hay que agregarle un apéndice más, que es mi pyme, porque es la micro, la pequeña y la mediana empresa. En Argentina, de cada 100 empresas registradas, 95,4 son micro, pequeñas y medianas empresas. Bien. Vos diste un dato, 70% generan el empleo, en el PBI, dependiendo del rubro, también aportan muchísimo. O sea, son sin duda el verdadero motor de la economía. Una pyme es una empresa que puede llegar a tener, dependiendo del rubro, hasta 300 empleados, pero que también puede ser una empresa de 5, de 4, o una empresa, un comercio, digamos. Eso también es una micro pyme, digamos. Y que por lo general tienen la lógica de que fueron un emprendimiento por oportunidad o por necesidad. En el caso de Argentina, muchas nacen por necesidad, o sea, tipos que se quedaron sin trabajo, las famosas indemnizaciones de YPF hace muchos años y demás, que al no ver alternativas de trabajo se ponen su emprendimiento. Lo cual tiene, ya en la génesis y en el ADN del empresario pyme, un problema, que es que el pyme no se preparó para ser empresario, lo es. O sea, le falta mucho profesionalismo. Te doy un dato que nosotros también relevamos. De cada 10 empresarios pymes, 7 no estudiaron ni se formaron en nada relacionado con el mundo de los negocios. 70%. De los 3 que quedan, 2 hicieron algún curso, digamos. Te dicen, no, yo fui una semana o un mes, estuve en una universidad.
y uno es un profesional, ya sea un ingeniero o un contador o algo por el estilo. Lo cual es... que hay que ver si la pyme que tuvo que armar tiene que ver con lo que estudió. No, y aparte también eso, vos tenés profesiones como por ejemplo ingenieros, cualquier profesión, salvo las ciencias económicas, no te forman para ser empresario, que es uno de los grandes problemas. Hay un gran componente dentro del mundo pyme que son profesionales devenidos en empresarios. Puede ser un periodista también, un médico, que de repente de un consultorio pasa 2, 3, 4 y ahora tiene una clínica. Empresarios de oficio. Exacto, pero tienen una empresa, tienen que contratar personal, pagar impuestos y no tienen una sola materia de gestión de negocios. Por eso creo que es muy interesante para pensar en el desarrollo de las pymes, que obviamente estoy de acuerdo con eso. La semana pasada yo tuve una reunión, fui invitado por Mariano Mayer, el secretario de Pymes y Emprendedores, y estuvimos hablando de una conversación muy interesante. Y una de las cosas que yo le decía, mira Mariano, me parece que como medida de largo plazo tal vez, ¿no? Que el corto plazo siempre te mata, pero de medida de largo plazo hay que formar profesionales para trabajar en las pymes. Porque yo también hago una autocrítica muy fuerte. Yo dirigí una carrera en una universidad hasta hace un año. Y la verdad que formamos profesionales que no salen para trabajar en la pyme, salen para trabajar en la gran empresa o el Estado. Y la realidad del pyme es muy distinta. ¿Por qué? Porque no tiene capital, el día a día lo mata, o sea, está todo el día metido él, toma todas las decisiones. Nosotros acá en el libro decimos hay un síndrome que le llamamos el síndrome del gerendete, ¿no? Que es el tipo que es gerente, toma una decisión de tomar un crédito a 10 años y decide, pregunta dónde compraste la yerba. Esa génesis que es divertida por momentos, tiene esas particularidades, es muy entretenida, hay que saber administrarlo. Eso es el pyme. Y después viene el ecosistema pyme, que la verdad que eso es lo adverso de este país. Porque la realidad también, perdón, agrego, esta realidad del empresario pyme es la misma acá, en Brasil, claro, hasta en España también. Es lo que te iba a decir, porque y en Estados Unidos también pasa. ¿También? Ahora, es un país, la Argentina, que no es un país para pymes. O sea, no hay un ecosistema posible. Claro. O sea, yo a veces, te digo la verdad, a veces me apasiono mucho en este sentido, porque yo creo que un pyme hoy es un patriota. O sea, es un tipo no tengas dudas, que está perdida, por lo menos hace 5 años que está perdida. Y ni hablar, para los que entienden un poco más de economía, si lo quiere comparar contra el costo de oportunidad, o sea, si esta plata que tengo en la fábrica la saco y la pongo, bueno, olvídate, ya el tipo no tiene sentido. Pero bueno, el tipo sigue invirtiendo, contrata. Por eso a mí cuando atacan al empresario, ponen el mote de empresario como un tipo inescrupuloso, hay como una, digamos, una connotación negativa. Yo a veces le digo, por favor, ponerle nombre y apellido. Porque los que yo conozco, nosotros tenemos más de 50 clientes toda la semana. Ayer vengo de Carué, de un empresario de Carué, o sea, un pueblo, empresario ganadero, laburante, el tipo como pocos. Esos tipos no están pensando en sacar la plata a ningún lado, especulación financiera. Antes de echar a una persona te dicen, ¿sabes qué? Lo voy a pensar 10 veces. Y si lo hacen casi empujados. Porque hoy un pyme, con una tasa del 50-60%, casi lo estás empujando a que no produzca. O sea, casi no, lo estás empujando a que no produzca. Antonio, pero el gobierno esto lo sabe, digamos. Sí, lo sabe. Que te empuja a no producir. Sí. ¿Qué respuesta ven ustedes? No, a ver, lo que el gobierno yo creo que, a ver, también es difícil, yo me pongo en el lugar del ministro de Producción o de Pymes, y la realidad es que los tipos lo que te dicen, digamos, es, también es muy difícil pensar en la pyme en el corto plazo cuando tengo una tasa de interés del 70% formal. Pero la tasa de interés la tiene el gobierno, ¿no? O sea, no es que le vino... Por eso digo, el tipo dice, necesitamos la macro. No es que vino el Espíritu Santo, bueno, y te voy a poner la tasa de interés. Es que si vos me preguntás a mí, el gran problema, más allá de la macro, es la falta de coordinación. Yo a veces digo, pero ustedes se hablan entre ustedes, digo, se juntan cada tanto, digo, a charlar un rato, porque yo digo, la AFIP, en medio de un contexto donde la noticia fue, y ustedes la publicaron, yo la vi en el programa, lo veo todos los días, 2.500 comercios cerraron, más, bueno, todos los días un dato terrible, la AFIP sale a decir, te subo. Digo, coordínense un poco. Y después hay que ir para atrás. No seas malo. Bueno, y después aparatar lo cual es peor políticamente. Pero esa falta de coordinación y de entender algo, por lo menos es mi opinión, en el sistema en el que vivimos, no existe país posible sin empresa privada. Porque el Estado a lo único que se dedica, y es muy bueno en eso, es en gastar. Sin empresa privada y sin pymes. Bueno, puede tener entendiendo a la empresa privada como la pyme. Puede tener 10 mega empresas. No, y si ya te dije el número, claro, el 0,6% es una empresa grande. Mirá que tenés, pues yo siempre digo, lo tenés a un ministro de producción hoy que conoce mucho. Conoce mucho de pymes. Porque la verdad que sí que conoce mucho de pymes. Y sin embargo, es como que no terminan de arrancar con medidas para fomentar
que las pymes produzcan, generen empleo. La verdad que es una... Mira, hay que entender, ayer me preguntaba, ¿no? Me decía, bueno, pero una cosa es, digamos, el contexto país que no es favorable desde hace años para la pyme, digamos. Yo no conozco un momento donde voy a decir, ahora me parece que es un momento para la pyme. Y ahora lo puntual de ahora, para empezar a entender cómo se puede resolver esto, ¿no? Vamos a analizar un poco qué le pasa al pyme en el día a día. Lo primero que le pasa es que hay recesión de consumo. El pyme se mueve por la facturación y la de el día, el mes. O sea, 2 meses de mala facturación, al pyme ya lo empiezan a complicar en la caja. O sea que tenés recesión en todos los rubros. Porque tenés recesión en el comercio, pero tenés en industria en todo. Ustedes lo saben muy bien. Segundo, tasa de interés del 70%. Las empresas pymes, naturalmente, una de las principales problemáticas que tienen es el famoso estrés financiero. ¿Por qué? Porque no tienen capital de trabajo barato, lo cual te hace que vos trabajás con la caja. Donde te atrasás un poquito, empezás a necesitar cambiar cheques, descubiertos o créditos de corto plazo para capital de trabajo. Y aparte lo que vos vendés, se lo tenés que financiar a tu cliente. Eso también, te la agrego. Estaba última, pero claro. Te la pongo tercera. Rotura de la cadena de pagos. Estamos teniendo el mayor índice de cheques rechazados casi hasta desde 2001, para ponernos en situación, y a la vez alargue. Porque vos siempre siempre el acreedor es el que pierde, ¿no? Entonces, ¿vos qué pasa? Vos decís, che, quiero vender, no vendo nada. Viene un cliente, puede ser un supermercado, lo que sea, y te dice, te compro. Te voy a comprar mucho. Ahora, 180 y 180 arranco, no es que 30, 60, 90. Y vamos. Por lo cual ese tipo, ¿qué hace con ese cheque? ¿Lo aguanta 6 meses? ¿Y hoy qué hace? Va y lo cambia. Mercado formal, donde puede, al 70%. Por lo cual, todo lo que trató de preservar en la rentabilidad, negociando precio para no bajar el 1%, lo devastó. Inflación, 40 y pico %. Sobre todo en las industrias de servicios, podríamos hablar ahora de esto, pero la industria de servicios, yo te digo, desafía a cualquier amigo que tengas que vende de servicios o un abono, ¿quién pudo actualizar la tarifa a la inflación? Dame un segundo, tenemos un último momento. El hijo de Federica Páez. Dante, ¿por qué hacías? Dante, ¿vas a declarar? Déjelo pasar, Federica Páez. Y por allá debe estar el hijo de Guillermo Velázquez Centro. Quedan detenidos, ¿no? Sí, seguramente van a quedar detenidos. Bueno, acabaron de entrar. Es muy probable que se nieguen a declarar también ahora. Espera, Maris, estamos con vos allí escuchándote. Sí, justo está. Está más complicado por lo que contabas antes. Sí. No, pero ayer el fiscal con nosotros fue muy claro, esto fue en flagrancia, así que acá no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Detenidos, el juez entendió lo mismo, se sumaron nuevas denuncias, ahora hay que comprobar si las denuncias nuevas coinciden, aparentemente algunas sí, y esto va a agravar todavía aún más el caso. Por lo menos están saliendo un poquito diferentes a como salieron ayer, ¿no? Sí, sí. Bastante idiotas, por cierto, ayer haciéndose los vivos. Ayer se negaron a declarar, hoy es probable que también, veremos qué pasa, si se niegan a declarar o no. Estela Maris. Recién acaban de ingresar a la Fiscalía de la doctora Cecilia Chayev los 2 detenidos, tanto por un lado Octavio Laje como Dante Quesermeiro. Esto es el lugar donde los han alojado, una especie como de celdas, hasta que sean citados precisamente por la fiscal, para declarar en este caso por el caso de Mario, el dueño de la casa de camping, que los identificó a través de un video y donde contó en estas últimas horas cómo habían sido los hechos, que ingresaron para comprar un elemento ahí en la casa de camping, aparentemente un pequeño gas para una pistola de aire comprimido. Una vez que salieron, el más robusto, así lo había definido él, hablando de Octavio, se había puesto un casco, volvió a ingresar y allí lo asaltó, a lo cual Mario, casi como en un hecho gracioso, le dijo, pero si yo soy quien sos, ¿para qué te pones el casco? Bueno, lo cierto es que ellos están aquí entonces para declarar por este caso puntual, el robo a esta casa de camping en la zona de Munro, y a las 13 serían trasladados para una rueda de reconocimiento por otro de los casos hasta el momento que ha sido judicializado. Hay que ver si en las próximas horas o en los próximos días cabe alguna posibilidad de unificación, porque recordemos que al momento son 3 los casos denunciados y podría haber más, al menos esto es lo que se había comentado, pero 3 es
el número de casos judicializados hasta el momento. Quedarán entonces alojados aquí hasta la espera de que la fiscal los cite para declarar. Bueno, ahí se los veía bajando el auto, como decíamos, y un poco más tranquilos, en otro contexto, en otro momento. Probablemente hayan podido tomar contacto con la familia. No, probablemente entiendan que están en un problema serio. Entiendan, claro. Porque ayer se fueron muy vivos, Sí. antes de ayer, haciendo la B de la victoria, mostrando a las esposas. Sí. Me parece que alguien le dijo, chicos, ustedes son delincuentes, a ver, son chorros, los agarraron en el momento del robo, hay otras denuncias. Me parece que alguien les fue explicando que no va a ser tan fácil que salgan. Y que no era un juego, como decíamos ayer, que parecía para ellos. Obviamente, de influencias que pueden tener, poder que puede haber por ahí, me parece que alguien les explicó que la cosa viene más pesada. Bueno, y en este caso deberán entonces, veremos si querrán declarar ante la fiscal de este caso, que reiteremos es el que se conoce a raíz del testimonio de este hombre, el propietario de este local de pesca, y luego el video que confirmaba la presencia de ambos y el accionar, ¿no? Como primero ingresan, entablan una conversación, están entre los clientes, se van y esconden la moto, como bien decía el señor ayer que entrevistábamos, y regresa ya con el casco puesto para robarle. Bueno, allí están. Se negarán a declarar, veremos. Hasta ahora se negaron a declarar por consejo, obviamente, de su abogado. Recordemos que hay nuevas denuncias de robos denunciados anteriormente, más allá de los que se presentaron en forma espontánea. La justicia empieza, y la policía también, a acercar distintos robos en la misma zona, en toda zona norte, que tienen características parecidas por la definición de los testigos, y que ahora van a empezar a chequearse si alguno de esos robos puede haber sido cometido por estos dos delincuentes, que, insisto, están llegando a declarar allí. Fíjense, esa era la primera vez que cuando los detenían y los llevaban, ¿no? Haciendo la B de la victoria, mostrando a las esposas, básicamente drogados, seguramente. Me parece que alguien le explicó que eso no suma. Bien, allí estamos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando salgan. Insisto, hasta ahora siguieron detenidos. El pedido del fiscal, y lo dijo aquí con nosotros en una nota, es que para él estas personas son peligrosas y no hay duda que tienen que quedar detenidos. El juez le hizo lugar. Veremos ahora, después de esta nueva indagatoria, si es que declaran o no, qué es lo que decide la justicia, si quedan en libertad o son detenidos. Noticia de último momento en Comodoro Pi, una denuncia contra Marcelo D'Alessio, este hombre que pidió dinero en nombre del fiscal Stornelli. Ahora hay una denuncia contra él, ¿por qué? Bueno, por posible comisión de delito de usurpación de título. Recordemos que D'Alessio decía frente a los medios de comunicación que era abogado. Bueno, parece ser que no es así. Por eso ahora una denuncia que se acaba de presentar hace minutos en Comodoro Pi, Gastón Matías Marano, un abogado que lo denuncia públicamente, mientras que por estas horas en Dolores se van a peritar los celulares del empresario Chévez y el empresario y el propio D'Alessio. Mientras que en Dolores se están peritando estos celulares para confirmar las comunicaciones entre ellos dos, en Comodoro Pi una denuncia que acaba de ingresar contra el propio D'Alessio. ¿Por qué? Bueno, posible usurpación de título. Él dijo que era abogado en todos lados. Bueno. Una es que es abogado pero no matriculado. O sea, que terminó la carrera pero no se matriculó. No, lo que están diciendo acá es... La otra es con el contador, que nunca fue contador porque nunca terminó la carrera. Ahora está planteado lo mismo con el tema de abogacía. Exactamente, el mismo tema. Fíjate, está acumulando denuncias D'Alessio por todo lado. Hay 3 puntos importantes, creo yo. Esto que es de último momento. En segundo lugar, el pedido que le está haciendo Ercolini al juez de Dolores para que le dé la causa. Ahí va a haber una batalla judicial muy importante que seguramente defina una Cámara Federal. Y por último, lo que está pasando hoy, que es el juez de Dolores que está pidiendo peritar, lo va a hacer hoy, peritar los celulares de Chévez, que fue el denunciante contra D'Alessio, y contra el propio D'Alessio. Ahí se va a ver si hubo realmente una comunicación entre ellos dos y veremos si en el celular de D'Alessio no aparece Stornelli con complicidad. Me parece que estos 3 puntos son los más importantes. Lo que dice acá el abogado es que cuando vos empezás a googlear y empezás a rastrear,
Digamos, es algo público. Pero de vuelta, Parece, no debe ser difícil chequear esto. Pero eso es en contador. sociología en el pero eso es CBC. en contador, pero abogacía no salió eso. No debe ser tan difícil chequearlo. Porque si vos terminaste la carrera, sos abogado, no estarás matriculado, pero vos terminaste abogacía. Claro. Ahora que está emprendiendo acá tampoco terminó abogacía. Busquen los datos y no debe ser fácil. A mí ayer a la tarde una fuente que no venía por este tema, no me preguntó por este tema, pero me dijo, ¿te acordás? Bueno, y me empezó a preguntar de D'Alessio. Yo le digo, ¿vos lo conocías? Lo conocí hace como 15 años. Me dice, me vendió que era... Ya lo de la DEA ya lo vendía, ya vendía que tenía contactos en Colombia, en Venezuela, en Chile. Fue director de la Comisión Nacional de Valores, a ver si me entiendes. Hace 20 años este tipo era Comisión Nacional de Valores. O sea, cualquiera. Sí. Cualquiera. Cualquiera. Bueno. Trabajó mucho con Infran. Sí, con Gildo Infran. Con su ministro, con quien fuera su ministro, con el ministro de Economía. Y de hecho tenía un casino por allí. No sé Que si... esto, también siempre nosotros lo decimos, no quita que en paralelo pueda haber veracidad en trabajar para jueces y fiscales. Una cosa no quita la otra. Ahora, si tu currículum parte de mentira, se plaga de mentiras, bueno, empezás a dudar un poco. El tema político argentino se llega así, se puede llegar así. Según información... Hay gente a la que no la han frenado. Sí. Bloomberg no decía que era ingeniero. Bueno, según información de Infobae, que habían podido chequear algunos de los estudios realizados por D'Alessio, aseguraba que ni siquiera se recibió de contador público, que aprobó 22 materias y recibió 3 insuficientes, cursó la primera asignatura en el año 1988 y la última en el año 1997. Y está el 10 de sociología en el CBC, chicos, no olvidemos eso. No menos Bueno, ¿sabe quién es Max Weber, chicos? Jonathan, mil disculpas. No. Volvemos. Estamos en los principales problemas que tiene hoy la pyme, que está clarísimo. No tiene financiación, no vende. Cuando vende viene un proveedor, un cliente y te dice, te pago 180 días para empezar a hablar, 180, 210, 250, lo que fuere. Ahora, con los cheques, pues yo te compro. Digo, sí, pero te doy cheques postdatados 180 días en adelante. ¿Vos qué haces? Pues no podés ni descontar los cheques. No te queda nada de la factura. Claro, pero no te queda nada. No te queda nada. Hay algunos instrumentos que tienen una tasa un poco más flexible. Flexible estamos hablando siempre de locura, ¿no? Claro, 40%. por eso. Yo te pago un cheque de 1.000 pesos. Sí. ¿A 6 meses. A 6 meses. Claro. ¿Y yo necesito plata hoy? Y sí, claro. Voy al Vos banco. tenés que ir a comprar materiales, insumos, pagar sueldos. Y me van a dar, el banco me va a depositar efectivamente de eso, y depende, pero va a estar en 550, 600 pesos. Claro. Porque Ahora, encima, no te olvides que después viene encima de eso, sí. Vos llevas el cheque, se lo das al banco, y el Estado dice, ay, alguien vino a cambiar un cheque. Claro, el vamos a impuesto al cobrarle cheque. retenciones, Sí. vamos a cobrarle impuestos adelantados, porque a este tipo le va a ir Bueno, bien. esa es la otra cosa también. Es increíble. Ahí tenés que sumar los impuestos adelantados, porque la FIP supone que vos vas a ganar plata siempre. En la provincia de Buenos Aires, empresas ya más medianas, constructoras y demás, te dicen que tienen tal vez millones de pesos de pagos adelantados de cheques, de impuestos. Por ejemplo, a la de IVA. provincia. ¿De IVA o Vos de emitiste una ingreso bruto? factura, a los 30 días tenés que depositar IVA y quizás el tipo te pedalea 4 o 5 meses en pagarte esa Eso factura. ni hablar. Pero vos el IVA ya se lo diste al Estado. Ni hablar. Chicos, Ingresos ganancia. brutos, te retienen ingresos brutos a futuros pagos. Ganancia, vos Yo lo tenés que te quería vos tenés que suponer lo que vas a ganar y Claro, anticipar claro. ganancias. Y tenés que Es una pagar los locura, anticipos. es una locura. Pero, Sí, no, dale. estoy pensando, digo, pasa en el mundo, recién decías que pasa en otros sitios en cuestiones similares, pero digo, tanto donde las políticas financieras, no sé, impositivas, vayan tan en contra, sobre todo acá que es lo que decía Antonio, digo, si el 70% de las fuentes de trabajo salen de pymes, Lo que pasa es que hay ¿por qué una... tanto castigo? que, bueno, ¿Por yo dónde te digo la pueden? verdad, el otro día también me preguntaban, digo, ¿sabes qué es lo que más me preocupa a mí de todo esto? Que están matando el gen emprendedor y el gen empresario. Porque la verdad, hay que tener ganas hoy de emprender en Argentina. Ahora, yo lo que Y cuando mates eso, perdón, cuando matás eso, jaque mate, Claro, no pero queda hay más un nada. preconcepto. Mira, cuando vos hablas con banqueros o incluso cuando hablas con la gente del gobierno, hay un preconcepto dando vuelta. Los banqueros no le quieren prestar a las pymes y prefieren prestar a las empresas grandes. Olvídate de ahora que estamos en una crisis. Y al Siempre, Estado. incluso Al con- Estado. o al Estado. ¿Por Claro. qué? Porque dicen que a la pyme es difícil de evaluarla, que no tiene los instrumentos profesionales que tiene una empresa grande. La FIP hace lo mismo. Cierto, sí. La FIP te dice, mira, evaden. Hay un preconcepto de que la pyme evade más. Por ahí, después tenés a una empresa grande que te hace descuentos de contradividendos, que en realidad no te está pagando impuestos y está todo dibujado. Pero tienen los
instrumento. Digo, ¿cómo se sale de esto? Porque lo que te dicen es no los podemos medir. Y ahí tienen la excusa para no darle, hay, para no hay una realidad de informalidad de la empresa pyme, o sea, ninguna empresa, no voy a ser tan abarcativo, pero muchas empresas pyme sabemos que el balance, digamos, que sería lo que uno presenta ante la FIP, no es una expresión de la realidad, como tampoco lo es la planta de empleados que tienen. Ahora vos podés frente a eso decir, qué bárbaro, qué malvados, ¿no? Qué inescrupulosos. O entender lo que implica pagar todos los impuestos, estar en regla al 100% y tener todas las personas en blanco al 100% en Argentina. Y encima con las tasas de interés, encima con inflación, porque si vos me decís, mira, la verdad que tenemos tasa de interés del 2%, 3% como en Chile, la inflación es el 1,5% y demás, bueno, yo puedo hacer un plan de negocios donde yo puedo decir, este es mi costo, y bueno, decido, trato de generar valor, cosas de las que habla el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos valor? Acá estamos hablando de cómo sobrevivo. Jonathan, bueno, es lo que hizo Italia al final de la guerra. Italia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Italia se encuentra con que tenía que darle de trabajo a un montón de gente y que dijo, miren, produzcan, hace la vista gorda, porque en realidad el costado fiscal no lo miramos. Ahí es donde se genera esta famosa historia de que en realidad la economía en negro es la que termina sacando a Italia de la crisis posguerra. No, aparte que dicen que la economía, la economía en negro es parte de la economía. Claro. Punto. Que está bien, está mal. No vamos a discutir, digamos, si está bien o está mal. Es una realidad. No, pero es parte de la realidad. Y vos cuando gobernás, vos tenés que gobernar desde la realidad. Y tenés que gobernar del por qué. Si vos te encontrás a un tipo que lo hace porque es un ilegal y lo hace de manera premeditada y vos comprobás que a lo largo de los años se llevó un montón de plata, listo, ya hay una explicación para eso y ya hay leyes hechos para eso. Ahora, el problema es por qué llegan a eso. Crecer en Argentina es un castigo. En Argentina tenemos al monotributista, 250.000 monotributistas, un formato para país subdesarrollado. Pero bueno, ponele, ok. ¿Cuál era la motivación de eso? Y vos sos un pequeño pyme, sos un pequeño profesional, te la simplifico. Anotate, pagás caro, porque es caro en relación a los ingresos, pero es fácil. Un día vos te empieza a ir bien, que es lo que queremos, ¿no? Y que nos vaya bien. Vamos, te pasan a responsable en cripto. Te invito a vivir esa aventura. Automáticamente tu vida pasó a ser un caos. Y yo te digo una cosa, a ver, no hay que ser hombre de negocios para esto. ¿En qué debería estar pensando un empresario en el día a día? Opción A. ¿Cómo hago para pagar los impuestos? Me tengo que reunir 400 veces con el contador porque ni los contadores entienden. Tengo que ir a la burocracia estatal que para hacer un trámite tengo que perder 3 días. ¿En eso? O en estrategia, en ver cómo hacemos para venderle algo al mundo, en ver cómo hacemos para ser más competitivos, en ver cómo hacer para mejorar las condiciones a mis empleados. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hago si me matan y me ahogan? Igual lo que es terrible, que con más o menos, con un poco más de color, menos de color, es lo mismo hace 50 años. Exactamente. Que esto es lo más grave. Yo en ese sentido digo, no se lo atribuyo ni de casualidad todo este gobierno. Lo que quiero decir, lo que te quiero decir es esto. En la Argentina todos los temas son iguales, pasan las décadas y son los mismos temas. Y nada se resuelve. Es un tango. Y nada se resuelve. Una cosa increíble. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ustedes, lo que necesiten.